Buenos días. En este corto video les voy a explicar cómo utilizar la función de distribución de Boltzmann para calcular la presión de algún lugar que esté por encima del nivel del mar. Básicamente vamos a encontrar una función que me diga cómo varía la presión atmosférica en función de la altura. En primer lugar vamos a explicar qué es la distribución de Boltzmann. La distribución de Boltzmann me dice cómo es la población de partículas en distintos niveles energéticos. Entonces, si yo sé que el número de partículas en el nivel I es n sub i y sé que el número de partículas en el nivel J es n sub j, la relación entre n sub i dividido n sub j va a ser igual a E elevado a menos la diferencia de energía del nivel I menos la energía del nivel J dividido la constante de Boltzmann por la temperatura en Kelvin. Esta ecuación es válida si la energía del nivel I es mayor que la energía del nivel J. Veamos, por ejemplo, si tenemos 100 partículas en total que están distribuidas en 5 niveles energéticos. Analicemos qué pasa cuando la temperatura tiende a 0 Kelvin. Si la temperatura tiende a 0 Kelvin, eh, el índice de la exponencial va a ser igual a una diferencia de energía dividido 0. La diferencia de energía es un valor constante. Al ser dividido 0, eso va a tender a infinito. E a la menos infinito va a tender a 0. Y para que n sub i dividido n sub j sea igual a 0, la única posibilidad es que n sub i sea igual a 0. O que la población de los niveles superiores sea nula. Entonces, cuando la temperatura tiende a 0 Kelvin, vemos que si tenemos 5 niveles energéticos, E sub 0, E sub 1, E sub 2, E sub 3 y E sub 4, todas las 100 partículas van a estar localizadas en el nivel de mínima energía, en el nivel E sub 0. Si la temperatura es mayor de 0 Kelvin, entonces va a haber una distribución exponencial de las partículas a medida que los niveles energéticos aumentan. Entonces, el nivel de mínima energía va a ser el más poblado. En este caso, podemos suponer que tiene 80 partículas. El siguiente nivel va a tener, como ejemplo, 16, el siguiente nivel 3 y el siguiente nivel 1. Entonces, vemos que hay una disminución exponencial del número de partículas a medida que la energía del nivel aumenta. Ahora, si tenemos un número limitado de niveles energéticos y la temperatura tiende a infinito, el índice del exponencial va a ser igual a la diferencia de energía dividido infinito. Cualquier valor dividido infinito va a tender a 0, E a la 0 va a tender a 1. Entonces quiere decir que la relación entre el número de partículas n sub i y n sub j va a ser igual a 1. Y esto significa que la población es igual. Entonces, en esas circunstancias tendríamos que los 5 niveles de energía van a estar poblados por el mismo número de partículas, que en este caso sería 20, 20, 20, 20. O sea que una temperatura infinita coincide con que la población de los niveles energéticos tiende a ser la misma. Ahora, ¿qué pasa si la población de los niveles energéticos superiores es mayor que la de inferiores? En ese caso, estaríamos hablando de que tenemos una temperatura negativa, negativa con respecto a 0 Kelvin. Si la temperatura es negativa con respecto a 0 Kelvin, entonces el índice de la exponencial va a ser positivo, porque la temperatura negativa por el menos que precede el índice va a dar un término positivo, o un valor dividido E elevado a un valor positivo siempre va a dar un número mayor que 1. Entonces quiere decir que la población de los niveles superiores va a ser superior a la población de los niveles inferiores, como aparece en el diagrama cuando la temperatura es menor que 0 Kelvin. Entonces en el nivel E4 vamos a tener, por ejemplo, 80 partículas, en el nivel E3 16, en el nivel E2 3, en el nivel E1 1 y en el nivel 0 0 partículas. Esto quiere decir que temperaturas negativas coinciden o se pueden obtener únicamente cuando el número de niveles energéticos es limitado. Si el número de niveles energéticos es infinito, nunca se pueden obtener temperaturas inferiores a 0 Kelvin. Temperaturas inferiores a 0 Kelvin ya han sido estudiadas como desde mediados del siglo XX para sistemas con un número limitado de niveles energéticos, como los que ocurre cuando tenemos niveles energéticos relacionados con el spin. El spin es una propiedad de las partículas subatómicas y que cuando está sometido a un campo magnético básicamente vamos a tener dos niveles energéticos de spin. Pensemos ahora cómo podemos utilizar la función de distribución de Boltzmann para calcular la presión a diferentes alturas. En primer lugar, veamos el gráfico que nos dice cómo varía la presión atmosférica en función de la altura. Cuando estamos a 0 metros sobre el nivel del mar,
la presión atmosférica es aproximadamente un bar, o sea, aproximadamente 1000 milibares, como aparecen en la ecuación. Y a medida que la altura aumenta, la presión atmosférica disminuye. Por ejemplo, cuando analizamos cuánto sería la presión en el Everest más o menos está a 8000 metros sobre el nivel del mar. En ese caso tendríamos aproximadamente unos 300 milibares de presión. Eso significa que la cantidad de aire es muy baja, por eso es muy difícil respirar a medida que la altura se hace más grande. Pero ahí vemos que hay una relación exponencial entre altura versus presión. Entonces, en este caso, cuando vamos a utilizar la función de distribución de Boltzmann, tenemos que pensar qué tipo de energía están relacionada con la distribución de partículas en función de la altura. Y ese tipo de energía es la energía potencial gravitacional. Porque a medida que las partículas están más alejadas de la superficie de la Tierra, van a tener mayor energía potencial gravitacional. Entonces, la función de distribución de Boltzmann para este caso sería como el número de partículas a una altura determinada sobre el número de partículas, por ejemplo, al nivel del mar, va a ser igual a E elevado a la menos la diferencia de energía potencial gravitacional de las partículas del sitio que estamos estudiando con respecto al nivel del mar, dividido la constante de Boltzmann por la temperatura. Si suponemos que la atmósfera sigue la ecuación de gases ideales, esto es que presión por volumen igual a nRT, y suponemos que el volumen de la atmósfera es constante y que la temperatura de la Tierra más o menos es constante, o por lo menos que la temperatura entre Bogotá y Cartagena no varía mucho, entonces podemos suponer que la presión es proporcional al número de partículas que haya a una altura determinada. Entonces, una relación, por ejemplo, de partículas en Bogotá con respecto a las partículas de Cartagena sería igual a una relación de presiones, por la proporcionalidad que hay entre presión y número de partículas. Entonces podemos escribir la ecuación de distribución de Boltzmann en función de presiones. Y podemos decir, por ejemplo, que la presión en Bogotá dividido la presión en Cartagena es igual a E elevado a la menos la diferencia de energía potencial de las partículas en Bogotá con respecto a Cartagena. La energía potencial cuando la altura no es muy grande con respecto al radio de la Tierra es igual a la masa de las partículas por la gravedad por la altura. En este caso es importante recalcar que la masa de las partículas son las masas de las partículas de aire y este valor es muy, muy pequeño, porque estamos hablando es de las moléculas de aire. Podemos reescribir esta ecuación un poco mejor para facilitar los cálculos y decir que la relación de presiones entre Bogotá y Cartagena es igual a un exponencial, pero en el exponencial en el índice vamos a multiplicar numerador y denominador por el número de Avogadro, n sub a. Al multiplicar el numerador por el número de Avogadro, m por el número de Avogadro va a ser igual a la masa molar. Y en el denominador, la constante de Boltzmann por el número de Avogadro va a ser igual a R, la constante de los gases. Entonces la ecuación se nos simplifica y dice que la presión de Bogotá dividido la presión de Cartagena es igual a E elevado a la menos la masa molar del aire por la gravedad por la altura dividido la constante de los gases multiplicado por la temperatura. Ahora vamos a calcular cuánto sería la masa molar del aire, porque el aire no es una sustancia pura. Entonces podemos sacar un promedio ponderado de la masa del aire teniendo en cuenta que la composición del aire es básicamente nitrógeno y oxígeno. Y podemos asumir que la composición de nitrógeno es 80% y la composición de oxígeno es 20%. Entonces, la masa ponderada de una molécula de aire sería igual a 28 en unidades relativas. 28 es el peso relativo o la masa relativa del nitrógeno, del N2, multiplicada por su abundancia, que en este caso sería fracción molar, 0.8, más la masa relativa de la molécula de oxígeno, que sería 32, multiplicada por su abundancia relativa, que sería 0.2, que eso equivale al 20%. Y ese resultado nos da que la masa relativa de una molécula de aire es 28.8. Ahora, si ya le damos unidades a ese valor, vamos a suponer que 28.8 son 28.8 gramos por mol. Pero si vamos a trabajar en unidades internacionales, tenemos que trabajar en kilogramos. Entonces, 28.8 gramos por mol son 0.0288 kilogramos por mol. Entonces, ahora sí podemos calcular cuánto es la presión de Bogotá conociendo la presión de Cartagena. Entonces, al despejar la presión de Bogotá va a ser igual a la presión de Cartagena, E elevado a la masa molecular del aire por la gravedad por el delta de altura dividido RT.
Entonces, ahí están las constantes. Entonces, la masa molecular del aire es 0.0288 kilogramos por mol, la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado, la altura de Bogotá es 2.630 metros, la constante de los gases es 8.314 joules mol a la menos 1 Kelvin a la menos 1. La temperatura promedio entre Bogotá y Cartagena podríamos decir que son unos 15 grados centígrados, que equivale a 288 Kelvin. Y la presión de Cartagena, podemos suponer que es la presión a nivel del mar, que es igual a 101.325 pascales, que eso es lo equivalente a una atmósfera. Al reemplazar estas constantes en el índice, observamos que el índice nos da igual a 0.30986. Entonces la presión de Bogotá va a ser igual a la presión de Cartagena, 101.325 pascales, por E elevado a la menos 0.30986. La parte exponencial finalmente da 0.7336 y al multiplicar este número por la presión atmosférica de Cartagena, pues nos da que la presión de Bogotá es 74.327 pascales. Si comparamos este valor con el valor experimental, vemos que no es muy distinto. El valor experimental de la presión de Bogotá es 73.470 pascales en promedio, porque la presión de Bogotá depende de las condiciones climáticas. Pero vemos que es una aproximación muy buena y que efectivamente la función de distribución de Boltzmann la podemos utilizar para hacer este tipo de cálculos. Muchas gracias.